tan importante de la transubstanciación, la transubstanciación. Y es este tema de si, bueno, es la creencia de que el pan, ¿verdad? El pan de la Santa Cena se convierte literalmente en el cuerpo de Jesucristo y que la sangre, el vino que está en la copa, el fruto de la vid que está en la copa, se convierte literalmente en la sangre de Jesús. Algo que es importante decir es que este concepto realmente no de transubstanciación no es un concepto nuevo, sino que por ahí del siglo XI fue cuando por primera vez se utilizó para describir este proceso de transición de cómo pan, simple pan, se convierte en el cuerpo místico del Señor y cómo simple jugo de uva se convierte en la sangre de Jesús. Este es el tema que vamos a estar enseñando en esta noche. Yo debo decir que este es un tema que realmente pocos en las iglesias se preocupan por enseñar y realmente es algo que no debe ser así porque esta es una doctrina muy fuerte pues del catolicismo y del cristianismo ortodoxo y otros grupos también protestantes que también creen en el tema de la transubstanciación y que los cristianos evangélicos están muy desarmados para poder defender por qué nosotros no aceptamos esta como una doctrina apostólica. Entonces, yo al principio de esta enseñanza, lo que quiero hacer es lo siguiente. Yo voy a exponer los argumentos que más se utilizan para poder defender esta doctrina y también después de eso voy a explicar por qué no es correcto pensar de esa manera. Entonces, vuelvo a repetir. Primero voy a mencionar los argumentos que se utilizan para poder defender el caso a favor de la transubstanciación y después voy a explicar por qué esto no es correcto. ¿Ok? Una de las cosas que nosotros tenemos que mencionar, queridos hermanos, es el hecho de que tenemos que admitir de que, vamos a ver, tenemos que admitir con toda sinceridad de que si nosotros hacemos un estudio de, vamos a ver, de lo que los primeros cristianos pensaban ya desde el mismo siglo I, vamos a encontrar en documentos primitivos del siglo I aún y después en mayor abundancia en el siglo II y III y así los 21 siglos de la era cristiana, vamos a admitir de que siempre la idea de la transubstanciación ha estado. Con esto estoy queriendo decir que nosotros podríamos leer documentos de cristianos que fueron discípulos directos de los apóstoles y muchos de ellos parece, por lo que podemos leer, parece que pensaban que realmente era bíblico el tema de la transubstanciación. Al final del programa yo estaré mencionando qué debemos pensar del testimonio que da la tradición, porque sí podemos, vuelvo a decirlo y reconocer, es innegable reconocer que hay una tradición ininterrumpida de 21 siglos en donde la iglesia ha creído en este tema. Bien, vamos a comenzar. En primer lugar, vamos a ir a Mateo capítulo número 26. Yo a ustedes les pido que por favor tengan su Biblia lista y sobre todo tengan pluma y lápiz para que puedan anotar todos los pasajes que se utilizan para poder defender este tema. ¿Ok? Bien, en primer lugar, vamos a ir a Mateo capítulo número 26, del versículo número 26 en adelante, para que podamos ver esta doctrina. Bien, vuelvo a repetir, estoy a punto de empezar a enseñar cómo es que los grupos que creen en la transubstanciación, voy a exponer qué es las evidencias que ellos presentan y al final voy a explicar por qué no es así. Bueno, en primer lugar,
Dice la Biblia así en Mateo capítulo 26, en adelante dice así, y mientras ellos comían, tomó pan, mientras ellos comían, tomó pan, eh, y habiendo pronunciado la bendición, lo partió y dándolo a los discípulos dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo. Y tomando una copa, dio gracias y se la dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del pacto, la cual es derramada a favor de muchos para liberación de pecados. Entonces, si ustedes se ponen a ver, vean ustedes que este pasaje de Mateo capítulo 26, del 26 al 28, dice de forma literal, Jesús de forma literal dice que el pan es su cuerpo y dice que la copa es su sangre. No dice, esto representa mi cuerpo ni representa mi sangre. Entonces, este es un argumento que utilizan los católicos y otros grupos para poder defender el caso de la transubstanciación. También si nosotros vamos al Evangelio de Marcos, vamos a encontrar la misma fórmula. Si nosotros vamos a Marcos capítulo 14, versículo 22, dice la Biblia así, estando ellos comiendo, tomó el pan y pronunciando la bendición, lo partió y les dio y dijo, tomad, este es mi cuerpo. Y tomando la copa, dio gracias y les dijo, y les dio, perdón, y todos bebieron de ella y les dijo, esto es mi sangre del pacto, la cual es derramada por muchos. Entonces, ahí otra vez en Marcos encontramos que Jesús de forma literal dice que esto es, el pan es su cuerpo y que la copa es su sangre. No dice que representa, dice que es, ¿ok? Entonces, esto por supuesto que pone en un aprieto a muchos cristianos porque todo parece apuntar que el Señor no está hablando de forma alegórica, sino que Él está hablando de una forma literal y que se le debería entender de tal forma. Muy bien, permítame solamente un segundo. Ok, bien, entonces, ahora por favor vayamos a Primera de Corintios, porque nosotros vamos a ver que Pablo también va a hablar de la misma manera que Jesucristo. Pablo en Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 23 al 26, el apóstol Pablo nos dice lo siguiente, porque yo recibí del Señor lo que también os transmití. Nótese lo que Pablo dice, yo recibí del Señor, no lo recibió Pablo de los 12, porque es importante que entendamos que Pablo enseña en Gálatas que los 12 a él no le enseñaron el evangelio de Jesucristo. Pablo lo recibió directamente por una revelación de Dios. Pablo recibió el evangelio de Jesucristo por una revelación. Pablo no lo aprendió de los 12. Esto es importante porque nosotros tenemos que entender que Pablo dice en Gálatas 1:11, porque os hago saber, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según hombre, pues yo no lo recibí ni fui enseñado de hombre, sino por revelación de Jesucristo, ¿ok? Esto es muy importante porque esto refuta muchísimos argumentos, por ejemplo, de los judaizantes. Los judaizantes nos quieren decir que el evangelio de Jesucristo ya estaba en el Antiguo Testamento, está desde el Antiguo Testamento y que el evangelio de Jesucristo no es más que la oportunidad que Dios nos está dando para volver al pacto y guardar Torá y que el evangelio de Jesucristo es el encuentro de las dos casas porque las 10 tribus perdidas de Israel del norte se mezclaron entre los gentiles y ahora resulta que todos los gentiles tenemos sangre de los hijos de Israel del norte y resulta que ahora nosotros somos las ovejas perdidas de la casa de Israel y que el evangelio no es más que otra cosa que el encuentro de las dos casas. Bueno, esto es completamente una herejía porque la Biblia dice en Romanos capítulo 1, versículo 3, que el evangelio estaba prometido en el Antiguo Testamento. Ojo, prometido, pero no estaba explicado. Si realmente el evangelio de Jesucristo fuera esta herejía que los judaizantes nos dicen de que el evangelio no es más que la oportunidad de volver a guardar Torá y que eso estaba predicado ya desde el tiempo de Moisés
y que el evangelio es el encuentro de las dos casas, que eso ya estaba predicado desde el tiempo del Antiguo Testamento. Entonces, ¿cómo es que Pablo, todo un rabino, dice que él no aprendió el evangelio por enseñanza de hombre? Porque si ese fuera el evangelio de Jesucristo, Pablo siempre lo conoció, porque tuvo que haberlo aprendido de su rabino, de su maestro Gamaliel, que era un gran maestro de la ley. Pero no, dice la Biblia que Pablo lo aprendió directamente por una revelación de Jesucristo. Después, Pablo dice, porque oísteis de mi conducta, estoy leyendo Gálatas 1:13, de mi conducta anterior en el judaísmo, que perseguían sobremanera la iglesia de Dios y procuraba arrasarla, y en el judaísmo aventajaba a muchos de los contemporáneos de mi pueblo, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis antepasados. Pero cuando el que me separó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, se agradó de revelar a su Hijo en mí para que lo anunciara entre los gentiles, no consulté enseguida con sangre ni carne, sino que ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes de mí. Entonces, vean ustedes que Pablo, por eso fue que en Gálatas, en primera de Corintios, capítulo 11, versículo 23, con respecto a la cena del Señor, Pablo dice, porque yo recibí del Señor lo que también les transmití. No lo recibí de Pedro, no lo recibí de Juan ni de Jacobo. Yo recibí directamente del Señor lo que también a ustedes les transmito. ¿Y qué fue eso? Que el Señor Jesús, la noche que era entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, este es mi cuerpo a favor de vosotros. Continuad haciendo esto en memoria de mí. Asimismo, también la copa, después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, continuad haciendo esto en memoria de mí todas las veces que la bebáis. Pues tan a menudo, entonces, como ustedes coman de este pan y beban de esta copa, continuáis proclamando la muerte del Señor hasta que Él retorne. Vean ustedes que también Pablo a los Corintios dice que el Señor Jesús, la noche que tomó pan, Él dijo, esto es mi cuerpo. No dice la Biblia que Él dijera, esto representa mi cuerpo. Entonces, parece que hay muchos pasajes que apuntan a favor de la idea de la transubstanciación. Asimismo, también Pablo, exhortando a los corintios, porque los corintios comían de la cena del Señor y al mismo tiempo comían alimentos que habían sido sacrificados a los dioses romanos. Pablo dice lo siguiente en Primera de Corintios capítulo 10 del 14 en adelante, dice así Pablo: por tanto, amados míos, huid de la idolatría, os hablo como a sabios, juzgad vosotros lo que digo. La copa de la bendición que bendecimos, oigan, la copa de la bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? Y el pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Puesto que el pan es uno, los muchos son un cuerpo, porque todos participamos de un único pan. Mirad a Israel según la carne, ¿no son partícipes del altar los que comen los sacrificios? ¿Qué digo pues? ¿Que lo sacrificado a los ídolos es algo? ¿O que un ídolo es algo? Pregunta Pablo. Antes de que lo que sacrifican los gentiles, lo que sacrificaban los paganos, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que os hagáis copartícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Entonces, vean ustedes que acá Pablo nuevamente ha dicho, la copa que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo y el pan que partimos no es, no es la comunión del cuerpo de Cristo. Vean ustedes que parece que estos pasajes están apuntando a que deberíamos literalmente creer que ese pan se convierte en el cuerpo de Cristo y que esa copa con vino se convierte literalmente en la sangre de Cristo. Asimismo, uno de los pasajes que más se utilizan para defender la doctrina de la transubstanciación es el Evangelio de Juan, capítulo número 6. El Evangelio de Juan, capítulo número 6, recordemos que al principio de Juan, capítulo número 6, Jesucristo multiplica los panes y los peces
Y después de eso dice la Biblia que las multitudes los llegan a buscar y Jesucristo les dice, ustedes me buscan a mí porque yo multipliqué los alimentos, pero de cierto os digo que trabajen y busquen el pan que es para vida, el pan y el alimento que es para vida eterna. Entonces, en ese contexto, Jesús dice en Juan capítulo 6, versículo 30 lo siguiente. Dice, entonces le dijeron, ¿qué señal haces tú, pues, para que veamos y creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os ha dado Moisés el pan del cielo, sino que mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que desciende del cielo. ¿Quién es el que desciende del cielo? Jesús. Entonces vayamos viendo las palabras de Jesús, porque el pan del cielo es el que descendió del cielo, es decir, Jesús mismo, y da vida al mundo. Y ellos le dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. Ojo, otra vez él dice, yo soy, ¿verdad? El pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Asimismo, hablando de este tema, Jesús en el versículo vamos a ver, en el versículo número 48, después Jesucristo dice, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que quien lo coma, para quien coma de él, no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré por la vida del mundo es mi carne. Vean ustedes que parece que Jesús está siendo muy contundente con el hecho de pensar de que literalmente su carne es pan. O sea, todo esto hace pensar que es válida la doctrina de la transubstanciación. Después Jesucristo dice la Biblia en el versículo 52, entonces los judíos discutían unos con otros diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Así que Jesús les dijo, de cierto os digo, a menos de que comáis la carne del Hijo del Hombre y bebáis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que mastica mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi sangre es verdadera comida porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que mastica mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo del Padre, de igual modo el que me mastica también él vivirá de mí. Este es el pan que desciende del cielo, no como los padres lo comieron y murieron. El que mastica este pan vivirá para siempre. Estas cosas dijo Jesús en Cafarnaúm, enseñando en una sinagoga. Asimismo, los defensores de la doctrina de la transubstanciación apelan a la reacción de los judíos y de los discípulos, porque ellos apelan aquí a que nunca Jesús habló de forma alegórica, porque los que lo oyeron, sus propios discípulos, le creyeron de forma literal a lo que él dijo, a tal punto que muchos de ellos rechazaron a Jesús y no volvieron a estar más con él, porque dice el versículo 60, al oír muchos de entre sus discípulos, dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede soportar? Pero Jesús, sabiendo en sí mismo que sus discípulos refunfuñaban sobre este asunto, les dijo, ¿esto os escandaliza? Pues qué, si vierais al Hijo del Hombre ascendiendo a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne no aprovecha nada. Las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Pero hay entre vosotros algunos que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién el que lo iba a traicionar. Y decía, por esto os he dicho que nadie puede venir a mí si no le ha sido dado del Padre. Después de esto, muchos de sus discípulos se volvieron a lo anterior y ya no andaban más con él. Entonces, vean ustedes que todo indica que muchos de sus discípulos interpretaron esta enseñanza literal y les pareció algo escandaloso, ¿verdad? Que Jesús dijera que había que comerse su carne
y beber, de masticar literalmente su carne y beber de su sangre para poder tener vida eterna. Entonces, todos estos pasajes, vuelvo a repetir, son utilizados por los católicos, los ortodoxos y algunos otros grupos protestantes que tienen una influencia muy fuerte del catolicismo, que todos estos pasajes son utilizados para defender el tema de la transubstanciación. Todo hasta aquí pareciera hacernos creer que la doctrina de la transubstanciación es completamente bíblica, pero no lo es así. Porque nosotros tenemos que entender algo. Tenemos que entender que la doctrina de la transubstanciación, perdón, la doctrina de esto de la institución de la Cena del Señor es una doctrina que el primero en darla fue Jesucristo mismo. No fue ninguno de los 12 ni Pablo. El primero en hablar de este tema fue Jesús mismo. Él fue el que instituyó la Cena del Señor en una noche de Pascua. Entonces, es importante que nosotros vayamos a Mateo, capítulo número 26, otra vez, y leamos con más escrutinio para que nos podamos dar cuenta que realmente Jesucristo mismo ahí aclara que Él está hablando de forma alegórica, de forma simbólica. Porque vuelvo a leer otra vez el mismo pasaje que leí desde el puro inicio, que es Mateo capítulo 26, solo que esta vez no voy a quedarme hasta el 28, sino que esta vez voy a leer el 29 también, que es vital, porque leo, y mientras ellos comían, tomó Jesús un pan y habiendo pronunciado la bendición, lo partió y dándolo a los discípulos, dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo. Vean que hasta ahí todo parece que es literal. Y tomando una copa, dio gracias y la dio diciendo, bebed de ella, porque esto es mi sangre del pacto, la cual es derramada a favor de muchos para liberación de pecados. Vuelvo a repetir, aquí se dijo de manera literal que la copa es la sangre. Pero vean ustedes el versículo 29, porque a ver, Jesús agarró el pan, Él lo partió, lo repartió entre sus discípulos y les dijo, coman, esto es mi cuerpo. Asimismo, tomó la copa y les dio para que bebieran y les dijo, esta copa es mi sangre. Pero en el versículo 29, Jesús aclara que Él está hablando de forma simbólica, porque después Él dice, y os digo que desde ahora no beberé de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Vean ustedes que lo que Él había agarrado, la copa, y había dicho, este vino que está en esta copa es mi sangre. Luego en el versículo 29, Él dice, y os aseguro que de este fruto de la vid, ¿cuál fruto de la vid? El que está dentro de la copa, yo no beberé más hasta que esté con vosotros en el reino de mi Padre. Entonces, aquí Jesucristo está aclarando que lo que en el versículo 28 se había dicho que era su sangre, en el versículo 29 se aclara que era de forma simbólica. Y lo mismo registró también Marcos. Marcos es también claro que esto es simbólico, porque yo leí primero Marcos capítulo 14, del 22 al 26. Marcos capítulo 14, del 22 al 24, pero no leí el resto de los versículos, porque después dice el 25, de cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta el día en que lo beba de nuevo en el reino de Dios. Entonces, vean ustedes que tanto Mateo como Marcos han aclarado de que lo que Jesús primero llamó sangre realmente es fruto de la vid, y al entender de que es simbólico el tema de la sangre, es también, por supuesto, por sentido común, literal, también simbólico el tema del pan. No solo eso, hay otras evidencias también. En primer lugar, es importante que nosotros veamos algunas diferencias. Noten que Marcos y Mateo, quiero leer rápidamente Mateo, porque dice, y tomando la copa, dio gracias
y se las dio diciendo, bebed de ella porque esto es mi sangre. Cristo en Mateo dijo de manera simbólica que la copa era la sangre del nuevo pacto, pero la copa es la sangre. El fruto de la vid representa la sangre. Lo mismo dice también Marcos. Dice, y tomando la copa dio gracias y dio, y les dio, y todos bebieron de ella, y les dijo, esto es mi sangre del pacto. Vean que Mateo y Marcos ambos señalan que el fruto de la vid, de la copa, representa la sangre, porque ya vimos que es una representación, porque después Jesucristo aclaró que era fruto de la vid. Pero si nosotros leemos Lucas, resulta que la copa no solo representa la sangre, sino que la copa y el vino representan también en sí mismos el nuevo pacto. Porque, y Lucas omite el hecho de que la copa representa la sangre, sino Lucas solo se remite a decir que la copa representa el pacto, el nuevo pacto. Porque dice la Biblia así en Lucas capítulo 21, versículo 19. Y tomando un pan, después de dar gracias, lo partió y les dijo, diciendo, este es mi cuerpo, que está siendo dado por vosotros, haced esto en memoria de mí. E igualmente la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es, pero no dice mi sangre, sino dice el nuevo pacto en mi sangre, que es derramado por vosotros. Entonces vemos que la copa y el fruto de la vid no solo representaba la sangre de Cristo que iba a ser derramada en la cruz, sino que también representa el nuevo pacto. ¿Cuál nuevo pacto? El que está en Jeremías 31:31. Este es el pacto que haré en aquellos días con la casa de Judá y con la casa de Israel. Escribiré mis leyes en sus corazones, etcétera, etcétera, etcétera. Por supuesto que ese pacto también era para los gentiles, porque después el apóstol de los gentiles, en Efesios capítulo número 3, del 1 en adelante, del 1 hasta el 12, Pablo nos explica que a él le fue revelado un misterio que no había sido revelado en el Antiguo Testamento, y ese misterio es que los gentiles también somos copartícipes de las promesas y de los pactos. Entonces, la copa no solo representa esa sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario para remisión y perdón de nuestros pecados, sino que esa copa y esa sangre también nos recuerda ese pacto que Dios había profetizado para la nación de Israel y para los gentiles, según el apóstol Pablo. Así que debemos entender que ese pacto también está representado en la sangre. Pero también entiendan esto: si la doctrina de la transubstanciación fuera realmente así, si eso realmente fue lo que Jesucristo quiso decir, sería imposible que Lucas haya omitido el hecho de que la copa representa la sangre, porque sería un tema medular. Sería medular. Jamás Lucas pudo haber omitido ese detalle. Sería imposible. Eso es como que uno de los evangelios no mencione la muerte del Señor en la cruz. Imposible. Es un tema medular del evangelio. Entonces, resulta imposible que si esto hubiese sido así literal, como creen los católicos y otras personas, resulta imposible que Lucas haya omitido el hecho de que la sangre representa, la copa representa la sangre. Lucas lo omitió. ¿Y por qué lo omitió? Porque no es un tema medular de la fe cristiana. Pero también tenemos que entender algo. Recuérdense en las palabras de Jesús en Juan capítulo 6, el que no come mi carne, el que no mastica mi carne y el que no bebe mi sangre, no tiene vida en sí mismo. Esto quiere decir que si eso hubiese sido de forma literal, este sería un tema medular del evangelio, pero resulta que este tema nunca fue mencionado por los apóstoles en sus grandes discursos. No fue mencionado por Pedro en su discurso de Hechos capítulo 2, ni por Pedro en su discurso de Hechos capítulo 3, ni por Pedro en su gran discurso a los gentiles en Hechos capítulo 10, ni fue mencionado por Pablo en su discurso en Antioquía de Pisidia cuando predicó el evangelio en Hechos capítulo 13, ni tampoco fue mencionado por Pablo cuando Pablo le predicó a los atenienses en Hechos capítulo número 17. Todos esos grandes discursos del evangelio nunca mencionaron el hecho de que la gente tenía que comer la carne del Señor
y beber la sangre del Señor para tener vida en sí mismo. Entonces queda claro que cuando Jesús está hablando en capítulo 6 de que el que no come mi carne y no mastica mi carne no puede tener vida en sí mismo, él está hablando de forma alegórica. Y lo que estaba queriendo dar a entender es que aquella persona que no aceptara y creyera en el sacrificio expiatorio que él iba a hacer en la cruz, jamás podría tener vida en sí mismo. Porque así es, el sacrificio de Jesús es el único que realmente nos puede justificar. No nos puede justificar otra cosa más que esa, ni las obras ni la ley de Moisés, tal como lo dijo el apóstol Pablo en su predicación a los judíos y a los temerosos de Dios que estaban en la sinagoga de Antioquía de Pisidia. Pablo dijo con toda claridad: sea pues sabiendo, varones hermanos, que por medio de este, es decir, de Jesús, os es anunciado la liberación de los pecados, de todas las cosas que no pudiste ser justificados por la ley de Moisés. Entonces, queda claro que el que no recibe, cree de todo corazón que Jesús murió en la cruz para el perdón de nuestros pecados y que su sangre nos libera de todo pecado, jamás podría tener vida en sí mismo. Eso es a lo que Jesús se refería con el que no come mi carne y el que no bebe mi sangre. Finalmente, quisiera mencionar el tema de la tradición para terminar. Recordemos que el tema de la tradición es así. Funciona de la siguiente manera. Lo dije desde el inicio del programa. Tenemos documentos de los cristianos prácticamente de todos los 21 siglos que siempre pensaron en que era bíblico el tema de la transubstanciación. Sin embargo, esto no es evidencia de esa doctrina, porque la doctrina realmente debería estar cimentada en la Biblia, y hemos visto que una lectura más minuciosa de la Biblia nos demuestra que no es así. Entonces, ¿qué decir con respecto a la prueba de la tradición? Bueno, que lo único que la prueba de la tradición demuestra es que los cristianos pensaron, muchos de los cristianos pensaron de esa forma a través de toda la historia del cristianismo, pero no demuestra que sea por eso una doctrina bíblica. Porque nadie puede negar a sí mismo que en los 21 siglos de la era cristiana también nos han acompañado, junto con la era cristiana, doctrinas heréticas, como por ejemplo las doctrinas judaizantes. Los judaizantes estaban desde el mismo siglo I y Pablo los combatió. Todas estas doctrinas de los judaizantes que quieren obligar a los gentiles a circuncidarse, a guardar Shabbat, a que tienen que guardar las leyes dietéticas, cuando los apóstoles fueron tan claros en Hechos capítulo número 15. Esto es algo que ha acompañado a la iglesia desde sus 21 siglos, estas herejías. Y ni qué decir también de los gnósticos, que Pablo también combatió en sus cartas. Los gnósticos ya estaban desde el tiempo de los apóstoles y siempre ha existido gnosticismo a lo largo del cristianismo. Asimismo, también tenemos herejías que son de muy temprana edad. Por ejemplo, el sabelianismo, que hoy en día conocemos como unitarismo, lo que es querer decir que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son una misma persona. Lo que es querer decir que Dios es unipersonal y que no es una trinidad. Esto tiene nombre y apellidos. Fue el teólogo Sabelio en el siglo III el que desarrolló esa herejía, y ni qué decir del arrianismo en el siglo III también, cuando a Arrio se le ocurrió decir que Jesús era un ser creado. Entonces tenemos herejías muy, pero muy antiguas, desde el mismo origen del cristianismo, de los mismos orígenes del cristianismo. Entonces, quiere decir que cuando nosotros queramos sustentar una doctrina, la doctrina no puede descansar en la tradición de la iglesia. La doctrina tiene que descansar en lo que debe descansar, y es en la doctrina de los apóstoles, porque el mismo apóstol Pablo dijo que nosotros debemos edificarnos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, que los apóstoles y profetas son los mismos apóstoles. Los apóstoles también eran profetas. Entonces, queridos hermanos, pues espero que esta enseñanza les haya sido de edificación. La verdad, yo no sé si habilité para que hubieran comentarios, no veo ningún comentario, yo creo que no lo habilité. Espero que esta enseñanza pues haya sido de mucha bendición para ustedes y que tengan mucha paz y que Dios me los bendiga. No se les olvide suscribirse a este canal de YouTube también, de Teología Paulina. Un abrazo, que Dios les bendiga.